Vinieron de las estrellas, planeando a través de cielos negros en motores silenciosos, como buitres rondando un cadáver que no habían matado. La tierra no era suya, pero actuaban como si ya estuviera vendida, como si la humanidad fuera solo un fantasma aferrado a una roca muerta. Recuerdo el día que aterrizaron. El cielo se tiñó de rojo, como si sangrara. No por la violencia, todavía no, sino por el peso de lo que se avecinaba. Yo era solo un chatarrero en ese entonces, recorriendo rutas de chatarra por el viejo Medio Oeste, recuperando acero de los esqueletos de ciudades muertas. Chicago llevaba 20 años vacía. Creía que ya nada podía sorprenderme. Entonces los vi. Seres altos, de piel grisácea, con ojos negros y vidriosos y voces como estática envuelta en seda. No nos hablaron. No tenían por qué. Simplemente instalaron perforadoras. Enormes torres zumbantes que se hundían profundo en la tierra como dedos clavándose en la carne. Estaban aquí por algo. Minerales, energía, quizá algo enterrado de lo que ni siquiera sabíamos. No importaba. La ONU se rindió a las 48 horas. Dijeron que no teníamos ninguna posibilidad de ganar, que debíamos cooperar pacíficamente. Pero yo ya había visto la ocupación pacífica antes, cuando todavía nos matábamos entre nosotros por petróleo y tierra. Esto no era paz. Esto era una muerte lenta bajo la bota de otro. Construyeron campamentos, zonas limpias y estériles a donde conducían a la población como ganado. Nos dieron asignaciones, prometieron comida, refugio. La mayoría de la gente aceptó la oferta. Estaban cansados, rotos, demasiado cansados para luchar. No podía culparlos. Pero yo no fui. Corrí. Yo y unos pocos más, rezagados, luchadores, marginados, nos escondimos en las rocosas, donde las máquinas no iban. Pensaban que era demasiado inestable, demasiado vacío de valor. Ese fue su error, porque las montañas no estaban vacías. No del todo. Empezamos a ver señales después de unas semanas. Extraños grabados tallados en las paredes de viejas cuevas, símbolos que no coincidían con ninguna lengua nativa, ni siquiera con las antiguas tribus. Un tipo, Reyes, juraba que oía un zumbido por la noche, que venía de las propias rocas. Pensé que se estaba volviendo loco. Yo también, hasta que encontramos la cámara. Estaba enterrada tras un desprendimiento de rocas que debía llevar allí siglos. Nos llevó 3 días despejarlo. Cuando finalmente abrimos el último sello, el aire que salió era frío. No como el viento o el clima. Frío como si el tiempo se hubiera detenido dentro. Frío como si algo estuviera esperando. Dentro había estatuas, imponentes figuras humanoides hechas de piedra negra, de pie en un círculo perfecto. Cada una sostenía un arma diferente. Un martillo, una espada, un báculo. Tenían los ojos cerrados y entonces uno se abrió. Solo uno. Fue como mirar al núcleo de un sol moribundo. Calor, rabia, memoria. Me golpeó como un tren de carga. Caí de rodillas. No podía respirar. No podía pensar. No solo me estaba mirando. Me estaba juzgando. Y entonces habló, no con palabras, no con sonido, directamente en mi cabeza. Tú no eres ellos. El resto del equipo se dispersó. Algunos gritaron, otros corrieron. Uno cayó muerto en el acto. Insuficiencia cardíaca, dijeron. Yo me quedé. No sé por qué. Quizá porque sentí que algo se movía en mi sangre. Como si una parte de mí reconociera a la cosa que tenía delante, como si siempre hubiera estado destinada a ser encontrada. La estatua dio un paso adelante, no como piedra, sino como un hombre hecho de propósito. Y fue entonces cuando comprendí que no eran estatuas. Eran guardianes, tan antiguos como la tierra, construidos, o quizás nacidos para proteger algo debajo, algo ancestral, algo que los alienígenas estaban buscando. Y ahora estaban despertando. El primer guardián no volvió a hablar. Ni en mi cabeza, ni en voz alta. Simplemente se giró y caminó más adentro de la cámara. Sus pies de piedra apenas hacían ruido, como si no caminara sobre roca, sino a través del tiempo mismo. Me quedé allí, con las manos temblando, el corazón tratando de salirse de mis costillas.
Debería haber corrido como los demás. Pero no lo hice. Lo seguí. La cueva se estrechaba, con paredes cubiertas de símbolos que parecían parpadear en mi visión periférica. Cuanto más me adentraba, más pesado se volvía el aire. No era solo denso por la edad. Tenía la presión de una tormenta que aún no había estallado. Cada paso se sentía como cruzar un umbral invisible que no debía traspasar. El guardián finalmente se detuvo ante una enorme puerta tallada directamente en la espina de la montaña. Tenía forma de ojo, ancho, de líneas afiladas, antiguo. Alrededor de los bordes, había palabras grabadas en algo que parecía oro. Solo que pulsaba como si estuviera vivo. «Eres carne», dijo de nuevo sin mover la boca. Asentí, apenas sosteniéndome en pie. «Sí, humano». Me miró durante un largo rato, ese único ojo brillante perforándome. «No estás listo, pero eres todo lo que nos queda». Antes de que pudiera preguntar qué demonios significaba eso, levantó su martillo, una losa de piedra más larga que mi cuerpo, y golpeó el centro de la puerta. No con fuerza bruta, sino con propósito. El sonido que siguió no fue un impacto. Fue una nota, como música, pero retorcida, equivocada, como algo antiguo gritando en armonía. La puerta del ojo se abrió de par en par, y el suelo tembló bajo mis pies. Cuando salí de la cueva una hora después, los demás se habían ido. Todos menos uno. Keyen, el exmarine que se nos unió hace 2 semanas. Un tipo duro. Le faltaban 2 dedos, siempre masticando chicle como si odiara el mundo. Estaba esperando en la boca de la cueva, rifle en mano, con el rostro pálido. «¿Qué demonios pasó ahí dentro?», preguntó. Se lo conté. No me creyó. No del todo, pero tampoco se fue. Eso decía suficiente. Caminamos de vuelta a la cresta donde habíamos montado el campamento. El resto del grupo, 10 de nosotros antes de la cueva, ahora éramos 6. Reyes se había ido. Simplemente desaparecido, como si se hubiera desvanecido entre los árboles. Jackson no hablaba. Se miraba las manos como si ya no fueran suyas. Quedábamos yo, Keyen, Maddox, Anna y Briggs. No el grupo más inteligente, pero duros, astutos y, lo más importante, furiosos. Escucharon mientras les explicaba lo de los guardianes, lo de la puerta, lo que yacía más profundo bajo tierra. No un tesoro, ni tecnología, sino algo más antiguo de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. ¿Quieres decir que tenemos dioses en la montaña? Maddox se burló. ¿Eso es lo que estás diciendo? No dioses, dije. Armas. Keyen se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. ¿Contra quién? No respondí de inmediato. No fue necesario. 3 días después, la primera perforadora golpeó algo que no debería haber golpeado. El cielo se volvió negro, no por las nubes, sino por el polvo levantado por la explosión. Los alienígenas, todavía no sabíamos cómo llamarlos. Algunos usaban insultos. Otros simplemente decían los extraños. Habían estado excavando profundo bajo el viejo Colorado, aprovechando venas geotérmicas, destrozando las placas tectónicas como si fueran piezas de Lego. Lo que sea que golpearon ese día, les devolvió el golpe. Lo vi desde los acantilados. Habíamos establecido puestos de observación, vigilando a través de miras robadas de depósitos militares. La máquina era masiva, una torre de 1 milla de altura de aleación reluciente envuelta en zarcillos y tecnología que ninguno de nosotros entendía. Se sacudió una vez, luego implosionó. No desde arriba, sino desde abajo. Una aguja de obsidiana brotó hacia arriba, ensartando toda la estructura como un clavo a través del papel. No era mecánico. No era natural. Tenía forma, tallado como una cuchilla, y se movía. Algo estaba despertando bajo la superficie. Algo a lo que no le importaba quién o que estuviera allí arriba. Esa noche, los oímos marchar. No a los extraños, a los guardianes. Pies de piedra quebrando raíces, árboles doblándose, rompiéndose. Sin motores, sin luces, solo siluetas, imponentes, lentas, imparables. No hablaban, no nos miraban. Se movían como si tuvieran un único propósito.
Anna cayó de rodillas, murmurando oraciones que probablemente no había dicho en años. «Van a la guerra», murmuró Keyen. No respondí porque yo también lo sentía, en mis huesos. De la misma manera que sentí la voz del primer guardián. No era solo ruido. Era una orden. Era una profecía. Esas cosas no eran los protectores de la tierra. Eran su venganza. En una semana, los extraños se dieron cuenta. Sus naves aéreas comenzaron a cambiar de formación. Cayeron más máquinas, esta vez armadas, largas construcciones flotantes que escupían fuego y plasma. Las vimos quemar bosques enteros hasta convertirlos en cenizas, tratando de dar caza a los guardianes. Pero los guardianes no se escondieron, no huyeron. Se dejaron ver. Y luego tomaron represalias. El primer contraataque fue en Utah, un sitio de excavación cerca de las salinas. 27 torres alienígenas arrasadas en menos de 10 minutos. No vimos que lo hizo, solo las secuelas. Suelo fundido, cielo agrietado, sin supervivientes, ni siquiera polvo. La ONU lo llamó una anomalía. Nosotros lo llamamos justicia. Empecé a oír la voz de nuevo. No en las cuevas, en mi cabeza. Eres el puente, decía. Llevas la herida y la memoria. No dormí durante días. Keyen pensó que me estaba volviendo loco. Quizás lo estaba. Pero cuanto más se adentraban los guardianes en las zonas alienígenas, más sentía que me llamaban. No solo observando, conectando, como si estuviera vinculado. Empecé a dibujar los símbolos de la cueva en los árboles, en las paredes, en mi piel. Los demás pensaron que era una broma. Anna lloró. Maddox amenazó con irse, pero Keyen no lo hizo. ¿Crees que te eligieron a ti?, preguntó una noche. ¿Por qué? Me miré las manos. Porque he perdido todo lo demás. Pasaron las semanas. La guerra se intensificó. Los alienígenas, los extraños, trajeron armas más pesadas, unas que abrían la tierra como fruta. Ya no solo estaban minando. Estaban cavando en busca de algo. Algo que les asustaba. Los guardianes también lo sabían. Empezaron a converger. 3, luego 5, luego 13. Todos moviéndose hacia un punto en las rocosas, el lugar donde encontramos la cámara, donde la primera puerta se había abierto. Algo estaba enterrado allí, algo final, y era hora de sacarlo. Estuve allí cuando abrieron el segundo sello. No fue como antes. Silencioso, ceremonial. Esto fue violento. Un terremoto que partió montañas. Un grito que hizo caer a los pájaros del cielo. El suelo se abrió y del abismo se alzó el guardián más grande que habíamos visto. No tenía forma de hombre. Tenía la forma de la tierra misma, irregular, fundido, acorazado en corteza y acero. Su rostro era un cráter. Su voz era un trueno. Profanasteis las raíces, dijo. Ahora las raíces reclamarán sangre. Los extraños llegaron segundos después. Fue una masacre. El cielo se llenó de fuego y luz. Rayos de plasma abrazaron árboles, vaporizaron rocas. Pero el gigante, el guardián final, no se movía rápido. No lo necesitaba. Cada paso aplastaba acres. Cada golpe destrozaba el aire. Los alienígenas intentaron retirarse. No llegaron lejos porque la tierra se los tragó enteros. Lo vi todo desde el borde de los acantilados. Keyen agarrándome el hombro. Ambos congelados. Esto no era una guerra. Era un juicio. Y no era solo para ellos. El guardián me miró. No una ojeada, una mirada fija, una pregunta. Nos enterrasteis. Os olvidasteis. ¿Por qué deberíais ser perdonados? No tenía una respuesta. Porque sabía la verdad. Los humanos no construyeron estas cosas. Pero los humanos las sellaron. Hace mucho tiempo, antes de que tuviéramos países, fronteras, historia, cuando todavía salíamos arrastrándonos de las cuevas, encontramos a estos gigantes y les temimos. Así que los enterramos. Elegimos el poder sobre la memoria. Y ahora el poder había regresado. Esa noche las estrellas parpadearon. Literalmente. Una forma negra eclipsó el cielo. No una nave, sino una flota. La verdadera invasión había llegado.
Lo que habíamos visto hasta ahora era solo el equipo de minería. Ahora venían los conquistadores, y no nos quedaba nada. Ni ejércitos, ni armas, solo los guardianes y yo. La voz regresó, final esta vez. Clara, tú eres la llave. ¿Qué significa eso? Grité al cielo. Pero ya lo sabía. La cámara no era una bóveda. Era una cabina de mando. Y tenía que volver a entrar. La cueva se sentía diferente esta vez. Más fría, más pesada, como si la propia montaña contuviera la respiración. No dudé, no le pedí a nadie que me siguiera. Keyen tampoco intentó detenerme. Simplemente me vio caminar hacia la entrada como un hombre que camina hacia su propio funeral. Quizás él sabía algo que yo no. O quizás simplemente lo aceptó antes que yo. Que esto ya no se trataba de supervivencia. Era un ajuste de cuentas. Dentro, el aire estaba denso de polvo y poder. Los símbolos en las paredes pulsaban como venas. Las estatuas, no, los guardianes ya no estaban inmóviles. Algunos giraron la cabeza a mi paso. Otros levantaron sus armas en silencio como si saludaran. Sus ojos brillaban. Débilmente con reconocimiento o quizás advertencia. Tú eres la llave, había dicho la voz. No sabía que estaba desbloqueando. La cámara interior estaba abierta ahora. La puerta con forma de ojo estaba partida en dos, revelando un descenso en espiral por escalones de piedra negra tallados por algo mucho más antiguo que unas manos. No me detuve a cuestionar. Seguí el tirón en mi pecho, el mismo tirón que comenzó en el momento en que el primer guardián abrió su ojo. Estaba a mitad de camino cuando los símbolos en las paredes comenzaron a hablar. No en sonido, en memoria. Se movían a mi paso, mostrando visiones, no como sueños, sino como ecos. Una parpadeó en su lugar. Un campo de batalla iluminado por cielos carmesí con gigantes de obsidiana y fuego chocando contra flotas de máquinas que flotaban sobre la tierra como dioses enojados. Otra mostraba humanos, primitivos, de ojos salvajes, inclinándose ante los guardianes, no como amos, sino como prisioneros. No los construimos. Ni siquiera los adoramos. Les temimos porque una vez la tierra había sido suya hasta que los encerramos. El camino terminaba en una cámara circular, lisa y abovedada como el interior de un cráneo masivo. En el centro había un pedestal, un altar irregular de piedra y cristal que zumbaba con vida. Flotando sobre él había una esfera que pulsaba con una luz lenta y rítmica. Cuando di un paso adelante, la esfera cayó en mis manos sin resistencia. Se sentía como si me estuviera esperando. La voz regresó. Carne, dolor, memoria. Llevas la herida. Mis rodillas cedieron. Imágenes se estrellaron en mi mente, más rápidas, más nítidas que antes. Vidas enteras, miles. Los humanos que lucharon contra los guardianes, los que los traicionaron, los que los sellaron bajo la tierra, las tribus que construyeron tumbas, templos, prisiones, todos tratando de olvidar. Y entonces lo vi a él, un hombre con mi rostro, más viejo, más duro, pero todavía yo, de pie al pie del guardián final, sosteniendo la misma esfera, diciendo las mismas palabras. Debéis dormir, dijo el eco. No están listos. Y entonces los guardianes cayeron, no derrotados, solo en pausa. Dejé caer la esfera. No cayó. Flotó, girando lentamente. Ahora lo entendía. Había estado aquí antes. No yo, sino una versión de mí. Un linaje, un patrón, quizás incluso un alma llevada adelante. Renacida generación tras generación. Maldita a regresar solo cuando la tierra llamara de nuevo. No fui elegido. Fui construido, cultivado para este momento. No era la llave porque me la gané. Era la llave porque me convirtieron en una. En el momento en que toqué el pedestal, todo cambió. El suelo tembló. No un temblor, una convulsión. La montaña gritó. Luces destellaron a lo largo de las paredes de la cámara. Los símbolos se encendieron en un patrón espiral. La piedra se abrió detrás de mí, revelando conductos, cables, tecnología imposible surgida de raíces y minerales. Los guardianes de arriba se agitaron al unísono. Afuera, lo oí. Guerra. Los cielos se habían oscurecido.
La flota de invasión completa había llegado. Desde la cresta de arriba, la voz de Keyen irrumpió por la radio. Están aquí. Tienes unas 20 naves sobre Colorado. Otras 40 cayendo desde la órbita. Están quemándolo todo, tío. Pueblos, lagos, bosques. Más te vale que tengas un milagro ahí abajo. Lo tenía, pero no tenía idea de lo que costaría. El pedestal aceptó mi toque como un latido. La esfera se disolvió en luz, entretejiéndose en mi piel. Mis brazos brillaron, los huesos visibles a través de la carne. La cámara respondió con un pulso, una vibración baja y zumbante que se elevó hasta convertirse en un aullido. Podía sentir a los otros despertando. No a los que había visto. A todos ellos. Docenas. Cientos. Guardianes olvidados hace mucho tiempo, bajo desiertos, bajo océanos, bajo los huesos de hormigón de ciudades rotas, todos despertando de su letargo porque la llave había girado y la puerta final estaba abierta. Salí tambaleándome de la cueva al amanecer, el cielo sangrando con vetas de fuego. Naves de transporte alienígenas colgaban bajo, rayos cortando la tierra, arrastrando trozos de suelo y metal a sus bodegas. Una disparó un rayo a la montaña. Un impacto directo. La roca se partió y algo se arrastró fuera. No los guardianes que había visto antes. Este estaba enterrado más profundo. No caminaba. Se deslizaba, se arrastraba como un ciempiés hecho de cuchillos de obsidiana. Su cuerpo se agrietaba con venas fundidas, su rostro una máscara lisa de oscuridad. Por donde pasaba, la tierra moría. Incluso los extraños se detuvieron. La máquina flotaba, escaneándolo. El guardián no esperó. Atacó. Un movimiento, un borrón de extremidades y fuerza, y la nave de transporte se partió por la mitad. Sin fuego, sin explosión, solo colapso. Como si la gravedad se hubiera invertido. Los pedazos llovieron por millas. El mensaje era claro. La tierra no estaba indefensa. Ya no. De vuelta en el campamento, todo era un caos. Civiles tratando de huir. La radio llena de pánico. Gente gritando que las máquinas estaban aterrizando en Chicago, en Atlanta, en Ciudad del Cabo, que los gobiernos habían dejado de responder, que la rendición era ahora la orden oficial. Pero nada de eso importaba porque la tierra ya no pedía permiso. Los guardianes se habían alzado, y yo era su voz. Keyen estaba esperándome, las armas aún colgadas, pero olvidadas. ¿Estás bien?, preguntó. No. ¿Tienes el control? Miré al cielo donde otra nave alienígena se estaba desintegrando en el aire, aplastada entre dos constructos voladores con forma de pájaros de piedra. No, dije, pero creo que sé lo que quieren. Él asintió. Suficiente para mí. La semana siguiente fue un borrón de fuego y movimiento. Los guardianes no hablaban. Actuaban. Precisión, propósito, castigo. Dondequiera que los extraños aterrizaban, la tierra respondía. Las montañas se movían. Los océanos cambiaban. Ciudades perdidas en el tiempo se alzaban del suelo. No como hogares, sino como armas. Piedra y tormenta y silencio. Y yo los guiaba. No por orden, por instinto. Como un director de orquesta guía una tormenta. Manos arriba, corazón roto, sabiendo que no puede detener lo que viene, solo darle forma. Dejé de dormir, apenas comía. La energía de la esfera me mantenía en pie, pero estaba cambiando. Mis venas brillaban. Mis huesos dolían, y empecé a oír más voces. No solo de los guardianes, de la tierra misma. Nos odiaba. No solo a los alienígenas, a nosotros los humanos, por el veneno, las cicatrices, el hormigón y el petróleo, las máquinas, las bombas, la traición a nuestras promesas más antiguas. La tierra lo recordaba todo. La profanación, la división, la arrogancia. No éramos salvadores. Éramos los invasores originales. Los guardianes habían dormido, no por derrota, sino por misericordia. Y ahora la misericordia había expirado. Intenté razonar. Intenté hablarles, pero ya no me escuchaban. Estaban escuchando a la tierra. La señal final llegó 3 días después. Una grieta se abrió en el Pacífico.
Una fractura de 1 milla de ancho que escupía luz y ceniza. No lava, no calor, sino energía. Cruda, salvaje, gritando. El mar huía de ella. Las nubes giraban en espiral. Y del abismo, algo trepó. No piedra, no guardián, no máquina. El corazón de la tierra. Vivo, despierto y absolutamente furioso. Me quedé en los acantilados viéndolo levantarse. Keyen a mi lado, en silencio. Esto ya no se trata de ellos. Dije. No, dijo él. Esto se trata de nosotros. Y supe lo que tenía que hacer. No como un guerrero, ni siquiera como la llave, sino como un hombre. Un hombre que había ayudado a despertar algo más antiguo que el odio y ahora tenía que elegir si luchar con ello o contra ello. No había hablado en casi un día, no porque no tuviera nada que decir, sino porque temía lo que saldría. ¿Qué dices cuando tu planeta, la tierra en la que naciste, el aire que has respirado toda tu maldita vida, de repente decide que ha terminado contigo? No con tus enemigos, contigo. Esa cosa que se alzaba de la fosa del Pacífico, el corazón. No era solo otra arma. No era como los guardianes, formados en piedra y acero con algún rastro de misericordia enterrado en ellos. Esto era pura voluntad, antigua y sin dirección. No distinguía entre alienígena y humano. Veía contaminación, guerra, arrogancia y traición en todas direcciones, y tenía una cuenta que saldar. Keyen era el único que seguía a mi lado. Los demás se habían dispersado. Madix se fue hace días. Dijo que iba al sur, buscando un rincón de tranquilidad. No lo culpé. La tranquilidad era lo último que le quedaba al mundo. Me apoyé en una torre de antena oxidada cerca de lo que solía ser Boulder. El horizonte había desaparecido, arrasado por un arma sísmica de los extraños. Lo que quedaba parecía un cementerio de vidrio y ceniza. Keyen finalmente habló. Entonces, ¿cuál es el plan, llave? Me miré las manos. Las venas brillantes se habían extendido. Mi piel se sentía más delgada. Cada latido resonaba en mi cráneo como un tambor. Ni siquiera podía decir si era completamente humano ya. No hay uno, dije. Todavía no. Esa cosa de ahí fuera, se dirige al este, dijo, mirando hacia el horizonte donde una forma negra más alta que las nubes avanzaba pesadamente por el fondo del océano. ¿Sabes lo que hay en su camino, verdad? Sí. Asentí. Todo. Algunos grupos de resistencia dispersos intentaban contactar. Algunos pensaban que los guardianes todavía estaban de nuestro lado. No lo estaban. Tenían una misión, un código incrustado tan profundo que pasaba por alto la misericordia y la lógica. No estaban protegiendo a los humanos. Estaban protegiendo a la tierra de todos. Los extraños seguían ahí fuera, todavía luchando, pero estaban perdiendo. Aunque no lo suficientemente rápido como para salvarnos. Seguían lanzando ataques, sobre todo por desesperación. Las ciudades ardían, los cielos permanecían grises, la ceniza se adhería a todo. Me di cuenta de algo mientras veía a una de sus naves de transporte ser partida en dos por la lanza fundida de un guardián. Estábamos atrapados en el fuego cruzado de dos viejos enemigos, y la tierra finalmente había recogido el arma con la que la enterramos. Esa noche, volví a la cueva solo. Ni siquiera Keyen me siguió esta vez. La cámara era diferente ahora, iluminada con fuego desde abajo, las paredes vibrando como músculos bajo la piel. El pedestal estaba en silencio. La esfera había desaparecido hacía mucho tiempo, absorbida por mí. Pero detrás de él, donde antes solo había una pared lisa, ahora había una puerta, una de verdad. Metálica, vieja, hecha por humanos. Me acerqué lentamente, el pulso acelerado. La puerta se abrió con un silbido, los antiguos sistemas hidráulicos crujiendo como si no hubieran sido tocados en siglos. Más allá había un laboratorio, o lo que solía ser uno. Monitores destrozados, luces rotas, cajas marcadas con logotipos borrados por el polvo. Caminé lentamente, tocando superficies, tratando de encontrarle sentido. Entonces encontré el mensaje. Un núcleo de datos incrustado en la pared, que aún brillaba débilmente. Cuando lo toqué, un holograma parpadeó y lo vi de nuevo.
El hombre con mi rostro, más viejo, endurecido por la guerra, de pie en esta misma habitación. Si estás viendo esto, dijo, significa que los guardianes han despertado. Hizo una pausa, miró directamente a la lente, y significa que fallamos. El mensaje se reprodujo lentamente. No era un discurso, era una confesión. Explicó que la humanidad no se topó con los guardianes por accidente. Los encontramos durante una guerra que precedió a todos los registros modernos, quizás hace 40.000 años. Cuando la Tierra era salvaje y los humanos eran solo simios inteligentes que no habían descubierto a qué dioses temer, luchamos contra los guardianes. Luego, por suerte o locura, ganamos. Pero en lugar de destruirlos, los enterramos. Dijo, construimos esta instalación para monitorear su letargo, para asegurar que permanecieran sellados. Creamos la llave. Un eco genético pasado a través de generaciones, un sistema de seguridad, un último recurso. Y si estás viendo esto, dijo el holograma, entonces tú eres ese sistema de seguridad. La imagen se inclinó hacia adelante, mortalmente seria. Escucha con atención. El corazón no debe despertar. Si alcanza la plena conciencia, iniciará el protocolo de reinicio. ¿Crees que los guardianes son peligrosos? El corazón es la extinción. Rehacerá el mundo, lo limpiará hasta sus raíces, borrará todo del tablero, humano o no. Mi garganta se secó. La única forma de detenerlo es desde dentro. El corazón responde a la llave. Escucha, pero no negociará. Necesitarás conectarte. Y cuando lo hagas, no habrá vuelta atrás. La imagen parpadeó una última vez. Lo siento. Espero que seas más fuerte de lo que yo fui. Y luego desapareció. No hablé en el camino de regreso. Keyen no preguntó. Esa noche, me senté con él en el borde de un acantilado. Ambos mirando hacia el horizonte donde una montaña oscura caminaba a través del mar hacia la costa como la muerte a paso lento. No intentó hacerme cambiar de opinión. Solo hizo una pregunta. ¿Estás seguro de que esto no es solo el planeta obteniendo lo que quiere? No lo sé, respondí honestamente. Pero no es lo que nosotros queremos, asintió. Luego me entregó su rifle. Tú lo vas a necesitar más que yo. 2 días después, estaba en la costa de California, viendo cómo el corazón se alzaba desde el Pacífico. Era más alto que cualquier estructura jamás construida por el hombre. Cubierto de capas de armadura cambiante, piedra, metal y algo brillante debajo, como magma, pero vivo. A su alrededor, el océano hervía. Caminé solo por la arena. El cielo se oscureció sobre mí. Drones flotaban, sin saber si disparar o huir. Y luego hicieron ambas cosas. Algunos lanzando misiles, otros desapareciendo. Nada acertó. El corazón los ignoró. Pero me vio. Dejó de moverse. La playa tembló bajo mis pies. Un zumbido. Bajo rodó sobre el agua como un trueno envuelto en un latido. Me detuve a 50 pies de él, levanté la mano. Bajó una extremidad del tamaño de un rascacielos, y la abrió. Dentro, un túnel, liso, pulsando con energía, que conducía directamente al núcleo. Entré sin mirar atrás. El interior del corazón era silencioso. No como el silencio, como el espacio, como estar sumergido en el pensamiento. Las paredes brillaban con imágenes. Guerras antiguas, ciudades perdidas, bosques verdes quemados hasta ennegrecerse, océanos subiendo y bajando. No recuerdos, juicios. La historia de la tierra filtrada a través de su dolor. Cada traición, cada pecado, cada vez que despojamos una montaña o envenenamos un río, todo registrado, todo recordado. Y en el centro de todo, un trono. No para sentarse, para fusionarse. Un punto de fusión. El lugar donde la llave se conectaba. Donde tendría que renunciar a todo, mente, cuerpo, voluntad, y convertirme en el puente, el intérprete, la única voz que quizás todavía elegiría escuchar. El trono pulsó mientras me acercaba. La voz regresó, más profunda que antes, no separada, dentro de mí. ¿Por qué deberías hablar por ellos? Respondí sin dudar. Porque no todos estamos ciegos.
Porque algunos de nosotros recordamos lo que significa luchar por algo que no construimos. Ellos destruyen. Ellos consumen. Y nosotros también lo hicimos una vez. Hasta que alguien nos enseñó algo mejor. No puedes cambiar su naturaleza. Di un paso adelante, desafiante. Entonces cambia la mía. El trono me envolvió como raíces, frío y vivo. El dolor golpeó instantáneamente, al rojo vivo, como fuego en mi sangre. Grité. Mi espalda se arqueó. Mi corazón se detuvo. No metafóricamente. Se detuvo por 5 segundos completos. No vi nada más que luz y presión. Luego, silencio. Y estaba dentro. No del corazón. De la tierra. No era como flotar. Era como disolverse, como caer a través de la historia hacia el núcleo de cada montaña, cada tormenta, cada grito de nacimiento o muerte en cada centímetro de suelo. Lo vi todo. Y la vi a ella, la tierra, no una mujer, una presencia, una emoción, cruda, salvaje, herida. No pidió perdón. No ofreció redención. Pero escuchó. Y por primera vez en 1000 años, se detuvo. Afuera, el corazón dejó de moverse. Los guardianes se ralentizaron en todo el planeta. La actividad sísmica cesó. Los tornados desaparecieron. Los océanos se calmaron. La flota de invasión seguía flotando. Pero la tierra, por un momento sin aliento, contuvo su fuego. Dije una palabra. Déjame intentarlo. Y la tierra respondió. Al principio, no podía sentir mi cuerpo. Solo una conciencia ingrávida dispersa en un lugar sin tiempo. El trono no solo me había conectado con el corazón. Me había despojado. Me quitó la identidad, la memoria, incluso el miedo. Era un pensamiento sin voz, un grito que olvidó su garganta. Luego el dolor regresó. No como fuego, no como una herida. Peor, era comprensión. Vi el planeta, todo él, a la vez. No un mapa, no imágenes de satélite. Lo sentí. Cada centímetro como si fuera mi piel, los bosques humeantes, las ciudades destrozadas, los océanos moribundos. Sentí cada muerte, cada cicatriz que dejamos en nuestra interminable hambre de más. Cada recurso arrancado, cada especie llevada al límite, cada mentira que nos contamos sobre ser civilizados. Y la tierra, ella no nos odiaba. No se enfurecía. Simplemente estaba harta. Harta de confiar en nosotros. Harta de esperar. Dentro del corazón, flotaba entre la memoria y el significado. La tierra no hablaba con palabras, sino con verdades. Y lo primero que aprendí fue cuánta sangre habíamos enterrado. No solo humana. Mucho antes que nosotros, algo más había surgido aquí. Algo antiguo, brutal, hermoso. No inteligente en la forma en que lo concebimos, sino consciente, simbiótico, los arquitectos originales del equilibrio, los primeros hijos del planeta. Los exterminamos. No en una guerra, por ignorancia. Sus ciudades estaban hechas de coral, sus redes de raíz y mineral. Intentaron advertirnos, intentaron comunicarse. Pavimentamos sobre sus tumbas. Y los guardianes eran la respuesta de la tierra, los anticuerpos. No eran protectores. Eran limpiadores diseñados para corregir, y yo acababa de reactivar el sistema. Desde fuera, oí el impacto de un misil. Lo sentí como una picadura en la piel del mundo. Los extraños seguían luchando, todavía desesperados. Pero ahora, la tierra se había detenido porque yo se lo había pedido. Me dejó entrar, me dejó hablar, pero no escucharía para siempre. Me concentré, reuní mi mente pieza por pieza, sacando mi propia voz del rugido del pulso del planeta. Y cuando hablé, no fue en español. Fue en memoria, en intención. Todavía hay algo que vale la pena salvar. Ella respondió, no con ira, con dolor. Dices esto cada vez. El peso de su decepción casi me rompió porque no se equivocaba. Este ciclo había ocurrido antes, no con rascacielos y satélites, sino con piedra y fuego. Civilizaciones surgieron, la envenenaron y cayeron una y otra vez. Esta era solo la versión más avanzada de la misma podredumbre. Había dado oportunidades. Las habíamos desperdiciado.
Entonces déjame demostrarlo. Eso la hizo detenerse de nuevo. No estás completo. Entonces rompe lo que queda de mí si eso es lo que hace falta. El trono pulsó. Lo sentí entonces, el último cerrojo dentro de mí, y lo abrí. Un grito brotó de mi pecho. No de dolor, sino por la avalancha de todo. Memoria, poder, pena, tiempo, todo lo que ella había visto. Cada criatura, cada extinción, cada guerra. Y en ese momento, ella finalmente me vio. No a la llave, no al sistema de seguridad, solo a un hombre roto tratando de proteger lo poco que la humanidad no había quemado ya. Me dio una oportunidad. No una promesa, una prueba. Los guardianes se congelaron en su sitio. En todo el planeta, bloqueados a mitad de movimiento como estatuas talladas en medio de una ejecución. El corazón dejó de caminar. La flota de invasión comenzó a transmitir en canales abiertos, aterrados, confundidos. Algunos pensaron que la Tierra se estaba rindiendo. Otros advirtieron que era una trampa. Todos estaban equivocados. Tenía 10 horas. 10 para demostrarle a la Tierra que estaba equivocada sobre nosotros. Para demostrar que valíamos el costo. Me desplomé fuera del corazón, el cuerpo convulsionando, la piel caliente. Las líneas brillantes en mis brazos se habían desvanecido a un naranja opaco. Mis oídos sangraban. Mis ojos ardían. No podía mantenerme en pie. Keyen fue el primero en llegar. No preguntó qué había pasado. Simplemente me arrastró de vuelta al refugio, murmurando maldiciones, envolviéndome en una manta térmica como si fuera un niño que se había perdido durante una tormenta. Cuando desperté, se lo conté todo. Escuchó. Luego dijo algo que no esperaba. Te ayudaremos. El resto del mundo no lo hizo. Los gobiernos estaban fracturados. La ONU había desaparecido. La estructura de mando de China se había derrumbado después de que un guardián emergiera bajo el río Amarillo y arrasara 5 provincias en menos de una hora. Europa estaba a oscuras. América se había dividido en territorios fracturados. Y ya nadie confiaba en los guardianes. Nadie confiaba en la Tierra. Y desde luego, no confiaban en mí. Salí en una transmisión abierta, hablé directamente a la gente, no a los líderes, a la gente. Les dije la verdad, que la Tierra había dejado de matar por ahora, pero que estaba observando, juzgando. Teníamos una ventana, y si la desaprovechábamos, el protocolo de reinicio se activaría. No más misericordia. Los océanos se alzarían, los cielos arderían, y desapareceríamos de la superficie como una mala cicatriz. Y luego pedí ayuda, no para luchar, para sanar. Empezó con un susurro. En Brasil, un grupo de supervivientes reconectó una granja hidropónica a un sistema de agua limpia. No mucho, un pequeño acto de supervivencia. Pero lo sentí. La silenciosa curiosidad de la Tierra. En Kenia, un equipo de ingenieros desvió el campo de energía residual de un guardián para restaurar la electricidad en un pueblo colapsado. Eso también removió algo. En Mongolia, unos refugiados se reunieron alrededor de un templo en ruinas y comenzaron a replantar el bosque que había sido arrasado a su alrededor siglos atrás. Uno por uno, destellos de esperanza. No lo suficiente para hacerla cambiar de opinión, pero sí para hacerla detenerse. Keyen me preguntó qué sentía. Le dije la verdad. Como intentar convencer a una diosa de que no te mate después de que ya ha acabado tu tumba. Pasaron las horas. 6, 4, 2. Luego la primera traición. Una compañía militar privada financiada por los restos de un régimen corporativo lanzó una bomba nuclear táctica en el Ártico. Intentaban matar a un guardián que aún dormía bajo el hielo. Dijeron que era un ataque preventivo. Que no iban a esperar a que el planeta decidiera si vivíamos o moríamos. Cobardes. Detonó. El hielo se agrietó. El guardián despertó, enfurecido, no por el daño, sino por la traición. El protocolo casi se activó en ese mismo instante. Sentí que la tierra se apartaba de mí como una madre que aparta la cara de un hijo que acaba de escupirle. Rogué, no con fuerza, con fracaso. No todos nosotros. No nos juzgues a todos. Dudó solo porque muchos otros seguían intentándolo.
Porque los destellos no se habían apagado. Porque aunque una mano sostenía una bomba, otra plantaba una semilla. 30 minutos restantes. Y los extraños vieron la oportunidad. La flota principal hizo un movimiento decidido. Despliegues orbitales, ataques concentrados, un único objetivo. Matar al corazón. Pensaron que si destruían el nodo de comando central de la Tierra, los guardianes caerían. Estaban equivocados. Pero eso no les impidió intentarlo. 12 naves descendieron sobre el Pacífico. Cañones de plasma cargados. Y yo estaba allí, en la orilla, viendo la muerte llover, indefenso. Sin armas, sin ejército, solo una voz. Me dirigí a ella una última vez. He hecho lo que he podido. Si no es suficiente, lo entiendo. Ella no habló. No al principio. Pero el suelo a mi alrededor tembló y me di cuenta de algo. No se estaba salvando a sí misma. Me estaba salvando a mí. El corazón se abrió y de él salió luz, pura, violenta, viva. Un rayo de fuego blanco se disparó hacia el cielo. No calor, no radiación. Fuerza vital. Del tipo que dobla el tiempo, remodela la materia. Atravesó la nave principal como si fuera papel. El resto se dispersó. Algunas se estrellaron, otras explotaron en el aire. Una se zambulló en el océano y desapareció. Y así, la Tierra tomó su decisión. No borrarnos. Todavía no. Porque algunos de nosotros todavía recordábamos. Algunos de nosotros todavía luchábamos por ser más. El protocolo de reinicio fue retrasado, no cancelado, solo pospuesto. Me desplomé de nuevo. No desperté en 2 días. Cuando lo hice, Keyen estaba allí. Por supuesto que estaba. Se veía peor que yo. Pelo grasiento, ojeras, suciedad pegada a su cara. Eres un salvador terrible, dijo. Eres un niñero terrible. Nos reímos. Luego lloramos. El mundo no estaba curado. Lejos de eso. Pero los guardianes se habían detenido. El corazón había vuelto bajo el mar. Y la Tierra, ahora estaba escuchando, atentamente, esperando. Ya no soy la llave. Esa parte de mí se quemó. Pero el recuerdo permanece, la responsabilidad. Estamos reconstruyendo de nuevo, lentamente, en silencio. No en torres, en raíces, en agua, en gente. Keyen está plantando arroz en un campo inundado en algún lugar del Medio Oeste. Ahora oigo que Ana dirige una escuela en las ruinas de Nevada, enseñando a los niños lo que vino antes y lo que casi perdimos. Y yo, escribo, no para liderar, para recordar que la tierra no es nuestra. Somos suyos. Y más nos vale actuar como tal. Porque la próxima vez que llame a sus guardianes, no dudará. 2 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que se detuvo el protocolo de reinicio. No lo llamaría paz. No es paz cuando reconstruyes bajo la sombra del juicio. Cuando miras al cielo y sabes que bajo tus pies y sobre tu cabeza hay fuerzas observando cada uno de tus movimientos, esperando la próxima traición. Pero es algo. Es tranquilo. Y después de todo lo que le hemos hecho a este mundo, esa tranquilidad se siente como el perdón, o al menos la pausa antes del castigo. Ya no me llaman la llave. El título murió el día que me desconecté del corazón. Las líneas en mis brazos se desvanecieron semanas después de que terminara la fusión, reemplazadas por tejido cicatricial y migrañas que no puedo quitarme. A veces mis manos todavía tiemblan. A veces oigo los susurros en mis sueños. Un lenguaje antiguo, medias memorias, el zumbido de la piedra. El corazón dejó un pedazo de sí mismo en mí. Un núcleo de memoria. La tierra no me habla como solía hacerlo, pero escucha cuando yo hablo. Eso es lo que importa ahora. Porque la gente ya no confía en la tierra, y la tierra no confía en nosotros. Y yo soy el único desgraciado atrapado entre los dos. Keyen dirige una comuna en el oeste. Lo que solía ser Missouri. Acogió a unos 70 refugiados y construyó un nuevo asentamiento con tecnología recuperada y paciencia. Sin muros, sin armas, solo disciplina y un perímetro que le hace saber a los guardianes qué es. Un lugar de paz. Sí, los guardianes siguen aquí, silenciosos, imponentes, observando.
No patrullan, no interfieren. Pero si alguien se sale de la línea, si alguien contamina, cosecha sin razón, quema lo que no puede volver a crecer, reaccionan. Y nadie sobrevive a ese tipo de atención. El nuevo mundo funciona con un tipo diferente de moneda ahora. Intención. No está escrito en ninguna parte. Ni leyes, ni policía. Pero cada comunidad conoce la regla. Si dañas a la tierra con malicia o codicia, la tierra responderá. Y no con advertencias. Solo una vez. Ya no hay grandes ciudades. Ni una. Cada zona metropolitana importante fue arrasada por la guerra o abandonada voluntariamente. Las zonas costeras inundadas se convirtieron en tierra muerta, demasiado inestable, demasiado radiactiva, demasiado encantada. Caminas por lugares como Los Ángeles o Mumbai ahora y es como pasear por las costillas de un dios muerto. Silencioso, agrietado, inmóvil. Algunos dicen que las ciudades tuvieron que morir para que la humanidad pudiera respirar de nuevo. Otros piensan que el mundo solo estaba recuperando lo que robamos. De cualquier manera, el mensaje caló. Los gobiernos restantes funcionan como un mosaico. Sin fronteras, sin banderas, solo colectivos. Algunos pequeños, algunos tercos, algunos demasiado orgullosos para llamarse lo que realmente son. Supervivientes asustados jugando a la civilización en tiempo prestado. Hay uno en las Rocosas, otro en Europa del Este. Sudáfrica también tiene uno. Estrictamente administrado, energía limpia, control estricto de alimentos. Pasé por allí una vez. Me trataron como a una reliquia, como a un artefacto maldito. No los corregí. Donde quiera que voy, soy un símbolo de dos cosas. Esperanza o advertencia. Depende de a quien le preguntes. Algunas personas me lo agradecen. Otras se escupen cerca de mis pies. Una mujer en las ruinas de Kioto me abofeteó y me dijo que su hija murió porque la tierra me escuchó. Dejé que me golpeara de nuevo porque no se equivocaba. No quedan extraños. Al menos no en órbita. Sus naves fueron desmanteladas, algunas por los guardianes, otras por el propio corazón. Una nave, un acorazado de clase transporte del tamaño de Manhattan, fue fundida en un cráter en el norte de Rusia. Los guardianes ni siquiera la tocaron. La tierra lo hizo. Sin advertencia, solo calor y luz y el olor del metal gritando. Se convirtió en un monumento. Nadie se acerca. Puedes sentirlo zumbar si te acercas a 5 millas. Los pocos extraños que sobrevivieron, se han escondido. Algunos literalmente, otros simplemente desaparecieron del mapa. Unos pocos se rindieron e intentaron adaptarse. Ahora llevan exotrajes, herméticamente sellados. No pueden respirar nuestro aire a largo plazo, pero aprenden. Observan. Se mantienen apartados. Y los dejamos porque la Tierra aún no ha ordenado su muerte. Intenté dejarlo todo atrás. Intenté desaparecer. Fui al norte, a las extensiones heladas de Canadá, donde pocos se atrevían a pisar ya. Cacaba mi propia comida, pescaba, leía viejos libros de bolsillo que encontré en un transporte estrellado enterrado en la nieve. Funcionó por un tiempo, pero los sueños me siguieron. También los susurros. Y entonces, los niños vinieron. Me encontraron en primavera, un niño y una niña, no mayores de 10 años. Delgados, de ojos agudos, silenciosos, llevaban viejo equipo de carroñero, abrigos remendados, botas con punta de acero demasiado grandes para ellos. Supervivientes, obviamente. Pero no solo eso, llevaban símbolos grabados en su piel, del mismo tipo que yo tenía quemados en la mía después de la fusión. Solo que estas no eran cicatrices. Eran marcas de nacimiento. Sus nombres eran Toma y Ellen. Hermanos, mestizos, nacidos de 2 linajes diferentes. Sus padres habían muerto el año anterior en una incursión de suministros que salió mal. No hablaron al principio, solo me observaban desde los árboles como animales juzgando a un depredador. Ofrecí comida, refugio, fuego. Se quedaron. Después de 2 días, la niña finalmente habló. La tierra nos dijo que estabas aquí. No respondí porque no sabía cómo. Durante las semanas, se abrieron lentamente, en silencio. El niño era agudo,
más cauteloso. La niña, ella sabía cosas que ningún niño debería. Señaló las estrellas una noche y me dijo cuáles estaban muertas. Dijo que podía sentir el suelo respirar bajo sus pies. Dijo que los guardianes se inclinaban cuando pasaba por ciertas ruinas. La vi dibujar un símbolo en un árbol con carbón una vez, y la corteza se dobló hacia adentro como si estuviera escuchando. Yo no le enseñé eso. Nadie lo hizo. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Yo no era la última llave. Solo era la primera. El corazón no cerró los ojos después de que me fui. Abrió más. Y algunos de ellos nacieron humanos, medio humanos, hibridados por la exposición a la señal de la Tierra, o lo que quedaba en mí cuando me fusioné con ella. Los niños se están cambiando. No todos, pero suficientes. Algunos están escondidos. Otros están siendo estudiados por lo que queda del antiguo orden científico. Unos pocos han sido asesinados por miedo. Pero están llegando. La próxima generación. Y la Tierra los está observando más de cerca que nunca. Traje a los niños al sur finalmente, de vuelta hacia las rocosas donde Keyen todavía dirigía la comuna. Les echó un vistazo y negó con la cabeza. Estás coleccionando profetas ahora. Me encontraron. Peor aún. No lo dijo, pero sabía lo que estaba pensando. Si la Tierra les dio poder a estos niños, si confiaba en ellos, entonces, ¿qué demonios se suponía que hiciéramos el resto de nosotros? Porque no puedes gobernar un mundo que ya tiene a sus dioses caminando, y desde luego no puedes decirles que dejen de crecer. El mundo está en un lugar extraño ahora, atrapado entre lo que fue y lo que podría llegar a ser. No estamos reconstruyendo las viejas costumbres. Eso se acabó. Muerto, enterrado. Pero lo que estamos construyendo es incierto. Están surgiendo facciones. No. Ejércitos, no gobiernos, ideas, cultos. Algunos adoran a los guardianes ahora. Otros adoran al corazón mismo. Unos pocos están tratando de convertir a los niños en armas, entrenarlos, controlarlos. Un grupo afirma que la Tierra todavía planea aniquilarnos y que todo lo que está sucediendo ahora es solo la lenta preparación para el golpe final. No creo eso, pero tampoco lo descreo del todo, porque todavía la siento a veces. Y ese sentimiento nunca es cálido. No sé dónde termina esto. Quizás no termina. Quizás ahora solo existimos en tiempo prestado, caminando en la línea entre la supervivencia y el juicio. Pero sí sé esto. Ya no estamos solos. No en las estrellas. Ni siquiera en nuestro propio suelo. Y si queremos tener algo que decir en el futuro, será mejor que dejemos de fingir que somos dueños del mundo y empecemos a demostrar que merecemos quedarnos en él. El primer niño murió mientras dormía. No estaba enfermo. No estaba herido. Simplemente dejó de respirar. Sin lucha, sin dolor. Toma lo encontró acurrucado junto a una hoguera apagada, con los ojos abiertos, el cuerpo frío, con una mano todavía presionada contra el suelo como si estuviera escuchando algo que ya se había ido. Se llamaba Corín, 12 años, silencioso, nacido después de la guerra, de 2 nómadas que habían desaparecido en una tormenta de polvo un año atrás. Lo recordaba. Solía seguirme a distancia cuando caminábamos por los viejos huertos, como si esperara que dijera algo importante. Nunca lo hice. Ahora nunca tendría la oportunidad. Ellen se quedó de pie junto a su cuerpo durante casi 2 horas. No lloró, no habló, solo lo miraba como si estuviera viendo a través del tiempo, viendo morir algo más detrás de sus ojos. Finalmente, susurró. Ya no nos pertenecía. No le pregunté qué quería decir, no de inmediato, porque una parte de mí ya lo sabía. La tierra estaba cambiando de nuevo. Podía sentirlo en la presión del aire, en el ritmo del viento, en el silencio bajo los árboles donde antes cantaban los pájaros y ahora solo observaban. Los niños, los que eran como Ellen y Toma, estaban despertando más rápido, desarrollando no solo conciencia, sino conexión. Hablaban en símbolos, entendían idiomas que nunca habían estudiado. A veces, cuando tocaban el suelo, éste respondía. Raíces retorciéndose, tierra moviéndose, piedra vibrando como una vieja canción tarareada bajo sus pies. Pero no era solo vida nueva creciendo en ellos. Era algo viejo,
algo que recordaba cómo era el mundo antes que nosotros. Después de enterrar a Corín, los demás cambiaron. Algunos se volvieron más fríos, otros inquietos. Un niño corrió hacia las colinas y no regresó. Toma encontró sus zapatos una semana después, cuidadosamente colocados junto a una roca cubierta de musgo. Sin señales de lucha, sin huellas, simplemente desaparecido. Como si la tierra se lo hubiera llevado de vuelta. Las comunas comenzaban a fracturarse. No por la guerra, no por conflictos, por miedo. Los adultos, los que habían sobrevivido a los guardianes, a la guerra, al juicio. Estaban agradecidos por la pausa, pero los niños los aterrorizaban. Y no sin razón. Una niña accidentalmente provocó una tormenta durante un berrinche. No fue su intención, ni siquiera entendió cómo, pero el cielo se abrió durante 3 horas seguidas. Truenos, granizo, vientos salvajes que arrasaron 3 de los invernaderos de la comuna. Se disculpó entre lágrimas. Aún así la expulsaron. Los llamaban la raíz ahora. No llaves, no profetas, no niños. Una nueva especie. Medio humanos, medio algo más, no alienígenas. No exactamente tierra, algo intermedio. Ellen empezó a dibujar de nuevo. Grababa símbolos en piedra, corteza, incluso metal. Algunos eran familiares, antiguos glifos terrestres, los que habíamos visto en los templos de los guardianes. Otros eran nuevos, formas fractales que pulsaban cuando la luz les daba de cierta manera. Dijo que venían de sus sueños. Le pregunté si le decían algo. Ella asintió. No son mensajes. Dijo, son mapas. ¿Mapas a dónde? A lo que viene después. Pasaba la mayor parte de mis días en la cresta ahora, un tramo de tierra destrozado donde una de las huellas de un guardián había chamuscado el paisaje de negro. Las plantas todavía no crecían allí, pero a los niños les gustaba caminar descalzos sobre ella. Decían que les ayudaba a pensar. No lo entendía. Demonios, no quería entenderlo. Solo intentaba mantenerlos a salvo, aunque una parte de mí sabía que no podía. No de la Tierra. No unos de otros. Ocurrió durante el eclipse. Ni siquiera sabíamos que habría uno. Sin satélites, sin programas espaciales, solo rumores y cartas de seguimiento garabateadas a mano. Pero el día llegó. El cielo se volvió negro. La luz se desvaneció y los guardianes se movieron. Cada uno de ellos, en todos los continentes. Al mismo tiempo, no hacia nada, ni lejos de nada, solo un único paso. Luego, quietud, como si algo antiguo se hubiera agitado y detenido. Ellen se desplomó en el mismo momento. Toma la atrapó antes de que cayera al suelo. Sus ojos se pusieron en blanco, sus labios murmuraban en un idioma que ninguno de nosotros conocía. Su piel ardía al tacto, febril y temblorosa. Intentamos enfriarla, lo intentamos todo. Nada funcionó. Después de 1 hora, abrió los ojos y habló. Van a volver. ¿Quiénes? Pregunté, pero ya estaba inconsciente de nuevo. Esa noche, las estrellas parpadearon. No lo digo poéticamente. Quiero decir que varias de ellas desaparecieron. Constelaciones enteras se fueron como si alguien las hubiera arrancado del cielo y las hubiera guardado. Toma también lo vio. Ni siquiera se inmutó. Están cerrando el cielo, susurró. El pánico se apoderó de la comuna al día siguiente. Rumores de nuevas naves, de señales del espacio profundo, no tecnología de los extraños, algo más antiguo. Algunos de los viejos supervivientes se empacaron inmediatamente, dijeron que habíamos provocado al dios dormido equivocado, y ahora el universo enviaba refuerzos para terminar lo que los extraños no pudieron. No discutí porque, de nuevo, podrían no estar equivocados. De vuelta en la cresta, Ellen finalmente despertó. Parecía 10 años mayor, el rostro hundido, los ojos inyectados en sangre, la piel pálida, como si el planeta hubiera tomado prestado su cuerpo y se hubiera olvidado de devolverlo todo. Se sentó y dijo algo que todavía me mantiene despierto. No son guardianes. Me senté a su lado, en silencio, esperando. No son protectores, ni soldados, ni siquiera armas. Entonces, ¿qué son? Se giró y por primera vez en 2 años vi miedo en ella.
Son la memoria de la tierra, memoria física, y ya no están solos. Toma lo confirmó más tarde. Dijo que podía sentir algo alzándose bajo el suelo en lugares intactos. Desde el juicio. No guardianes, no máquinas, sino llamadas, como pulsos de dolor vibrando en la oscuridad, esperando que algo respondiera. Y algo lo había hecho. Volví al corazón solo. El mar estaba agitado, las mareas equivocadas, el cielo pesado, pero el camino aún se abrió para mí. El trono seguía allí, tenue, silencioso, latente. Lo toqué, y la tierra habló de nuevo, pero no a mí, a ellos, a la raíz. Vi cómo las raíces agrietaban el suelo, cómo el aire se espesaba, cómo la habitación se llenaba de luz y sonido y formas que no podía procesar. Visiones, ecos, y me di cuenta de que ya no estaba destinado a entender. Mi tiempo había terminado. El siguiente capítulo no me pertenecía. Pertenecía a los niños. Cuando regresé, Ellen estaba esperando. No parecía sorprendida. Ya casi están aquí. Dijo. ¿Quiénes? Los que la tierra llamó. ¿Por qué? Para juzgar su juicio. No supe qué decir a eso. Porque si incluso la tierra, antigua, marcada, paciente, necesitaba ser juzgada, entonces, ¿qué oportunidad teníamos el resto de nosotros? La siguiente fase estaba comenzando. Y esta vez, la humanidad no era la única en juicio. Llegaron de noche. No con truenos o fuego. No con naves rasgando el cielo como hicieron los extraños. No, esto fue silencioso. Demasiado silencioso. Un silencio tan absoluto que doblaba el aire, acallaba a los insectos, congelaba el viento. Lo sentí en mis dientes antes de verlo. Una presión detrás de los ojos, un tirón bajo la piel como si la gravedad del pensamiento mismo hubiera cambiado. Salí del refugio a la fría luz de las estrellas, y el horizonte brilló. No por el sol, no por el fuego, sino por presencias, no criaturas, no máquinas, sino ellos. Toma y Ellen estaban al borde de la cresta, esperando. Los otros niños nacidos de la raíz ya estaban reunidos, quizás 20 en total, algunos de nuestra comuna, otros que nunca había visto antes. Habían venido de los rincones del mundo, atraídos por la llamada que ninguno de nosotros podía oír. No tenían miedo. No temblaban. Estaban listos. Ellen se giró hacia mí. No puedes ir más allá de aquí. No voy a dejaros. No tienes elección. Su voz no era cruel, solo final. El cielo se despegó, literalmente. Las estrellas no desaparecieron. Se movieron, se reorganizaron, como una cortina que se corre a un lado. Una forma descendió, vasta y sin forma, como si la ausencia de luz hubiera desarrollado piernas. No había sonido, ni calor, solo comprensión. No era alienígena. Era más antiguo. Toma susurró, memoria encarnada. No me hablaba a mí. Estaba rezando. La tierra tembló mientras la forma se asentaba sobre la cresta. Sin forma, sin figura, solo una presión negra doblando las mismas leyes del ser en algo más pequeño, más denso, y luego voces, no en voz alta, en nuestras cabezas, incluida la mía. Pero solo una frase se entendió claramente. La tierra ha emitido un juicio. ¿Quién juzga a la tierra? Caí de rodillas. No por dolor, por claridad. Esas cosas no eran de este mundo, ni del mundo de los extraños tampoco. No eran de ningún mundo. Estaban entre mundos, entre líneas de tiempo, entre comienzos. Archivistas de la consecuencia cósmica. Llamábamos a la Tierra antigua. Pero para ellos, ella era solo otro nodo, otro experimento portador de vida que se había vuelto extraño. Y ahora estaban aquí para decidir si su represalia, su venganza, había ido demasiado lejos. Si su respuesta a nuestros pecados se había convertido en uno de los suyos. Los nacidos de la raíz dieron un paso adelante como uno solo. Sin palabras, sin miedo. Ya no eran niños. Eran puentes. La memoria viva de la tierra forjada en la guerra, refinada en el sufrimiento. Caminaron hasta la base de la presión que colgaba en el cielo como una segunda luna, y comenzaron a hablar. No entendí el lenguaje. No era de palabras. Era emoción codificada en patrón,
ritmo, pulso, como un latido hecho de luz. Los archivistas respondieron de la misma manera. Un muro pulsante de memoria se derramó sobre la cresta, inundando el aire con imágenes. Vi la formación de la Tierra, vi el nacimiento de las raíces, el surgimiento de los primeros océanos. La vi envenenada por radiación, luego curada por el tiempo. Vi la primera llama encendida por manos humanas. La primera arma, la primera nube de hongo, el primer guardián construido de hueso y piedra y programado con instinto. Vi descender a los extraños. Vi a la Tierra gritar. Luego nos vi a nosotros. A todos, yo, Keyen, los supervivientes, los asesinos, los constructores, los que envenenaron y los que plantaron. Todas nuestras contradicciones al descubierto. Y luego, silencio. Los archivistas esperaban. El juicio no vendría de arriba. Vendría de dentro. Ellen se giró hacia mí. Su rostro parecía piedra tallada en pena. Tienes que decírselo, dijo. ¿Decirles qué? Lo que sentiste. Sabía a qué se refería. No hechos, no historias, no argumentos, la verdad. Lo que se sentía al matar y ser perdonado. Temerla. Extinción y aún así aferrarse a la esperanza. Cargar con la culpa de una especie y aún así levantarse cada mañana tratando de arreglar un mundo que no pidió ser roto. Di un paso adelante. Mis piernas temblaban. Mi piel aún llevaba las líneas desvaídas del toque del corazón. Los archivistas me miraron sin ojos, sin juicio. Sin embargo, sabía que estaba allí, y hablé. Hablé de la guerra, del día en que vi al primer guardián alzarse de la montaña y aplastar el cielo. Hablé del dolor en mis pulmones cuando la fusión casi me mata. De los niños que no pude salvar, de Corín, del niño que murió con la mano presionada contra el suelo esperando oír el perdón. Hablé de cómo fallamos a este mundo una y otra vez, de cómo tallamos cicatrices en su rostro y lo llamamos progreso. De cómo construimos bombas con más precisión de la que construimos la misericordia. Y aún así, ella se detuvo. Nos dio una oportunidad porque, enterrado en lo profundo de sus raíces, debía recordar quiénes solíamos ser antes de la codicia, antes de los sistemas. Cuando nos quedábamos maravillados bajo las estrellas y llorábamos ante el nacimiento de los ríos, no éramos solo monstruos. Éramos niños rotos sosteniendo cerillas en un bosque más antiguo que el lenguaje. Y a veces intentábamos apagar los fuegos. Cuando terminé, mi voz se había ido. El silencio posterior fue absoluto. Entonces Ellen levantó la mano y el suelo respondió. Las raíces se alzaron de la cresta, entrelazando sus extremidades, levantando sus pies del suelo. Miró a los archivistas. Nadie es inocente, dijo. Ni siquiera la tierra. Una larga pausa. Luego, la presión en el cielo comenzó a cambiar. No a retroceder, no a desvanecerse, sino a reconsiderar. Un mensaje final entró en nuestras mentes, frío, claro, inmutable. Juicio suspendido, observación en curso, memoria restaurada. Y luego se fueron. No como naves, no como dioses, como un pensamiento que regresa al vacío que lo engendró. Las estrellas volvieron a su lugar. La cresta estaba de nuevo en silencio. Había terminado. Por ahora. Nos quedamos allí hasta la mañana. Ninguno de nosotros habló. Ni siquiera la raíz. Estaban tranquilos ahora, cansados. Su piel pulsaba débilmente con la energía sobrante. Ya no brillaban. No eran divinos. Eran solo niños de nuevo. Cambiados, pero humanos. Caminé con ellos de regreso a la comuna. El camino era accidentado, pero nadie tropezó. Ningún guardián se movió. Keyen nos encontró en la puerta. Me miró a los niños. ¿Ganaste? Negué con la cabeza. Nadie lo hizo. Pasaron semanas. Luego meses. Las raíces se dispersaron, encontrando lugares para sembrar lo que habían aprendido. Algunos se convirtieron en sanadores, algunos enseñaron, algunos desaparecieron por completo en tierras profundas que ningún humano había cartografiado en 100 años. La tierra permaneció en silencio, pero no pasiva. Una mañana desperté y encontré una sola flor floreciendo en la base de la cresta. La primera cosa viva que crecía allí desde el juicio.
Una flor roja, de pétalos afilados y salvaje. No la toqué, solo la miré y comprendí. No fuimos perdonados. Pero seguíamos aquí. Eso tenía que significar algo. Ahora vivo cerca del mar. El corazón aún duerme bajo las olas. Me siento en el acantilado cada noche y le hablo como a un viejo amigo. Le cuento lo que ha cambiado, lo que no, lo que todavía estamos haciendo mal. Creo que escucha. No tengo respuestas. No tengo fe. Pero tengo tiempo. Y también la tierra. Siempre y cuando no lo desperdiciemos.